Y en la última parte de los especiales de Pro Noticias de esta noche vamos a conversar sobre el tema que nos ocupa con Alfredo Krauer. Él es presidente de la Hermandad de Negocios en Cristo. Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos queriendo conocer más detalles sobre el proyecto que están llevando adelante, de alguna manera para potenciar el trabajo que se viene haciendo en los negocios minoristas y tomando en cuenta este contexto de pandemia también, Alfredo. Correcto. Básicamente es un proyecto que surgió en medio de la pandemia. Ujú. Eh, no veíamos una iniciativa de ningún lado y sabíamos, hicimos análisis en el grupo justamente y nos dimos cuenta de que el país iba a estar en estado de recesión prácticamente al terminar la pandemia. Eso significaba que mucha gente iba a quedar sin empleo, Sí. que había muchos negocios que iban a cerrarse. Nos dimos cuenta enseguida. A partir de esa base empezamos a hacer análisis y calculamos lo que podría llegar a acontecer y a partir de ahí, viendo esa situación, pensamos una alternativa que podría darse sobre esto. Ujú. La alternativa que se dio realmente es un plan que tiene 6 módulos que abarca diversas partes del Paraguay en sí mismo, pero principalmente vamos a tocar dos de ellos. Uno Ujú. es agraria y el otro es la parte de alimentaria. Sí. El módulo alimentaria en particular trabaja directamente con los almaceneros. Ujú. La idea es justamente reactivar la base de la economía, los almaceneros mismos, Ujú. haciendo que ellos puedan volver a vender en la forma en que lo hacían antes. Bueno, no en la forma, sino con el volumen que lo hacían anteriormente, antes de la llegada de los grandes supermercados y demás. Sí. Hemos visto, como por ejemplo, una ayuda del gobierno fue canalizada a través de los supermercados y el resultado no fue el esperado, no Ujú. fue lo óptimo que tendría que haber sido. Sí. Ahora, Bueno, sí, dime. lo escuchamos, lo escuchamos. Bueno, esa situación nos llevó a plantear justamente la entrada de los almaceneros y ver la forma de organizarlos. Organizar no solamente, digamos, qué se va a vender, sino grupos de compras, organizar la distribución. Y eso, básicamente, en eso consiste el plan de reactivación económica, permitiendo que los mismos almaceneros puedan ya vender con tarjetas que antes no podían hacerlo, por ejemplo. Ujú. Ujú. Pero tienen varios niveles. ¿Alguna pregunta en particular al respecto? No, antes de avanzar en este tema, me gustaría también conocer detalles de lo otro que mencionó, la parte agraria o agrícola. ¿Qué tenían pensado o proyectado con eso y cómo va a avanzar? Sí, la parte agraria es un punto en el cual queremos enseñarle a la gente que está en las ciudades a plantar. Ujú. ¿Pero a plantar dónde? En el patio, en el jardín, en las paredes, hasta en el techo se puede plantar. Ujú. Lo hemos visto en proyectos internacionales y ha resultado. Sí. Entonces, la idea es enseñarle a ellos cómo plantar y que esta gente pueda tener las verduras cosechadas en su propia casa y comer de ellas. Ujú. ¿Ok? El Sí. solo hecho de que una familia pueda comer durante 3 meses o 4 meses de las verduras producidas en su propia casa para nosotros representa un éxito. Ujú. Con todo, puede darse también que les sobre verduras. Esas verduras, ¿dónde van a venderlas? ¿Ok? No son entes que se dediquen a vender verduras, así que para Claro. eso está alimentaria. Alimentaria misma va a recibir y va a venderlo de vuelta. ¿Me Ujú. explico? Es decir, que si yo tengo, por Junto con... ejemplo, espacio en mi casa, en el patio, para poder plantar verduras de autoconsumo, podríamos decir lechuga, tomate, ese tipo de verduras y fruta en este caso, yo puedo consumirlo y lo que me resta puedo llegar a comercializarlo, por ejemplo, en el almacén de mi barrio. Así mismo. Así mismo. Ujú. Así mismo como lo has descrito. Y si tu almacén de tu barrio tiene muchas verduras, es proveer una red que él pueda distribuir esas verduras a otros almacenes, colegas suyos. Ujú. ¿Y ¿Ok? esto se haría de manera directa, Alfredo, o habría alguna persona que pueda ser de intermediario o algún organismo que pueda ser de intermediario? Realmente va a ser, bueno, aclaremos, una cosa es agraria y la otra cosa es alimentaria. Sí. Para agraria va a ser por grupos familiares, más o menos 20 familias por grupo va a haber, y la idea es justamente que en un grupo de 20 familias se den clases y se les enseñe cómo plantar, cómo cuidar, se les va a distribuir semillas inclusive, ya hemos negociado eso. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que estas 20 familias
se autoabastezcan de verduras, por lo menos de consumo primario. Sí. Cada uno de los bloques tiene 20 familias, ya tenemos pedidos. Yo les cuento, señores, esto fue una cuestión que iniciamos con 3 grupos de 20, Ujú, ¿verdad? Pero ya corrió la voz y hoy en día, señores, tenemos 200 familias que nos están pidiendo entrar, ujú. ¿ok? Tenemos que iniciar de a poco. Tenemos que cerrar ciertas cosas nomás ya para poder iniciar. Para Estamos a poder, punto. sí, para poder Para, avanzar. sí, así mismo. Ujú. Y Y en en el el, caso, por ejemplo, de alimentación, sí, va a haber una alianza o sea, de hecho ya existe la alianza. La alianza está por la Asociación de Almaceneros del Paraguay, ujú, la CAPIME, nosotros mismos, y ya nos aliamos con la UIP. ¿Por qué? Porque estos almacenes consumen ciertas cosas que la industria nacional produce claro, y tiene que canalizar. Y es un punto de venta claro. Hoy en día la asociación tiene 50 miembros y tiene una capacidad de crecimiento de a 50.000 miembros. Me estoy ujú, explicando, o sea, 50.000 almacenes en todo el país sí, y en todo el territorio. Un muy buen número. seguro. Alfredo, consulta, ¿esto también serviría para potenciar la producción de una microempresa barrial? Por ejemplo, si yo me dedico a un rubro de forma legal de fabricación de detergentes o jabones, ¿puedo llegar a comercializar eso en la despensa de mi barrio? Totalmente. No solamente serviría, está previsto y preparado para ello. Ujú, Porque, de hecho, esa es la razón de ser de que la CAPIME se alió con nosotros. Que las pequeñas y medianas empresas productoras, industriales o de producción fija de algo, puedan ellos vender esto y puedan colocarlo a través de los almacenes locales. ujú. Esa es la razón de ser de que estén ahí justamente. Sí, La y idea es esta. Imagínate, por ejemplo, azúcar. Y lo ujú, que hace es poner en bolsas de medio kilo o de 1 kilo, de un cuarto, y eso vos lo vendés. ujú. Entonces, perfectamente, lo que haces es reducir el azúcar de producción nacional, las pones en bolsas y la estás vendiendo. ¿Y dónde puede ser? A través de este grupo, sin ningún inconveniente. Ujú. También se podrían sumar aquellos productores de dulces o conservas, que tenemos varios de ellos apostados en el área central aquí de nuestra capital. Así mismo. Y mira, es una cuestión simplemente de que se vayan sumando. ¿Por Ujú. qué? Porque todos, ¿ok? Vos estás produciendo hoy cuánto, y 10 tarros por día de dulce, y te vas y vendes en una calle, y a lo Sí. mejor vendes 5 y te vas quedando más o menos. Ese que te queda, vos ya estás pudiendo colocar en los almacenes después. Ujú. Con el tiempo, si lo haces bien y si mantenés una calidad X, evidentemente en los almacenes se va a vender, se va a vender mucho más. Sí. Va a llegar un momento que ya no vas a estar en la calle, vas a estar produciendo para los almacenes nomás ya. Ujú. ¿Y hay algún, Está previsto. hay algún requerimiento, Alfredo, o exigencia dentro del proyecto para que los interesados puedan sumarse? Aparte del que ya mencionó, la legalidad, trabajando dentro de lo formal, ¿hay otro requerimiento? Solamente ser socio, por ejemplo, si sos almacenero de la Asociación de Almaceneros, que es lo Ujú, que está trabajando con nosotros. Y si sos un microempresario de la CAPIME, la Cámara Paraguaya de Pequeña y Media Empresa. O sea, básicamente nada, es eso. Una vez ujú, que ellos son socios, ellos entran a trabajar con nosotros y se les va a activar a ellos como comercios. Vamos a proveerles, sí, que la capacidad de poder vender con tarjetas, eso sí, y con ciertas cosas que vamos a poder trabajarlo en grupo. Por ejemplo, imagen de marca, imagen de un almacén. ujú. ¿Okay? ¿Con qué imagen tiene un almacén? ¿Cómo yo sé que... vamos al lado opuesto de la vereda. Tú eres un consumidor. ¿Cómo sabes que el barrio en el cual vos estás no es el único que tiene ese producto? Ujú, ¿Cómo puede ser que solamente en el almacén de tu casa? Si vos vas a otro barrio, tenés que poder reconocer la existencia de eso. Estamos ujú. previendo una app, estamos previendo una serie de cosas y entre ellas una presencia de marca. Sí. ¿Y es una experiencia piloto? ¿Partirían con una experiencia de ese tipo? ¿O ya una vez que comienza pueden sumarse todos y trabajan en conjunto? Te ruego que me repitas porque se escuchó un poco, no escuché bien la pregunta. Sí, le decía si se trataría de una experiencia piloto al principio o desde el inicio todos pueden sumarse y esto ya una vez que arranca continúa. Bueno, una vez que arranque, es difícil que pare. ¿Por qué? Porque va a haber beneficios para los almaceneros, para la gente. No creo que pare así nomás. Ujú, Ahora, sí es un programa piloto inicialmente, porque se previó, así como dije, 3 grupos de 20 familias. ujú, ¿Ok? Pero esto yo creo que va a ir creciendo para el caso de agraria. Para el caso de alimentaria, esto se prevé 50 almacenes inicialmente.
¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos hoy. Ahora, Claro. que hoy venga unos 50, mañana llega, qué sé yo, 2 o 3 más, no va a haber problema para manejar eso. Ujú. ¿Ok? Y Va a ser claro directamente y que se pueda trabajar si se dan con los ajustes y las reglas necesarias. Nada más. ¿Ambos proyectos inician en conjunto o primero arrancan con alimentaria y después pasarían a agraria? No. Iniciaríamos en conjunto. Ujú, ¿Por qué? Porque tanto los almaceneros como la gente, las familias, van a necesitar capacitación. ujú. Sabemos también que no todas las familias van a tener sobrantes. Hay familias que son muy numerosas. Claro. Hay familias que no van a producir la cantidad necesaria. Bueno, esas no van a poder. Pero la idea es que empiecen en conjunto porque no se molestan, se complementan, Ujú. básicamente. Y aparte hay otros módulos más también, ¿verdad? Son 4 módulos más que están disponibles. Uno para el área de salud, uno para el área de defensa, uno para el área de electromovilidad y uno para la parte, justamente la parte más, el segmento más bajo de la pirámide, que es la parte de reciclaje. Ujú. Seguramente en otra ocasión podemos ahondar en detalles de los otros 4 proyectos. Alfredo, agradecemos su tiempo para Canal Pro. Por favor, cuando gusten. Un abrazo. Alfredo Krauer con nosotros, presidente de la Hermandad de Negocios en Cristo, dándonos detalles del proyecto que están trabajando y nos hablaba de 2 específicamente que están queriendo iniciar para poder potenciar el rubro de las mini empresas o industrias y también el sector de comercio minorista. Con esto nosotros llegamos al final de los especiales de Pro Noticias. Queríamos exponer los detalles de la situación actual del comercio minorista, las despensas de barrio. La semana pasada estuvimos conociendo la realidad de trabajadores y trabajadoras del mercado municipal número 4 en tiempos de pandemia. Esta semana lo hicimos con comercio minorista. Nos reencontramos la próxima semana para una nueva edición de los especiales de Pro Noticias. Que descansen.